La multitud gritaba como un mar embravecido, pero de repente todo quedó en un silencio tan abrupto que parecía antinatural. Allí, en medio del anfiteatro de Cesarea, iluminado por el sol, como si la escena hubiera sido preparada por una mano invisible, el rey Herodes Agripa I comenzó a llevarse las manos al abdomen con una expresión que nadie pudo interpretar al principio. Su manto de plata, el mismo que brillaba como fuego líquido bajo la luz del amanecer, tembló sobre su cuerpo convulsionado. Y entonces ocurrió. Una sombra se extendió sobre él, no una sombra natural, sino algo espiritual, invisible para la mayoría, pero perceptible como un cambio súbito en el aire. Los más sensibles a las cosas del espíritu lo sintieron como un golpe, como un estremecimiento que recorrió la tierra. Los ojos del rey, antes llenos de vanidad, se abrieron enormes, vidriosos, como si por fin entendieran algo. Pero demasiado tarde. Su cuerpo se dobló hacia adelante, sus rodillas golpearon el mármol y su grito, ahogado, áspero, desesperado, se quebró en el centro del anfiteatro. A su alrededor, algunos ciudadanos retrocedieron horrorizados. Otros pensaron que era una actuación o un tropiezo. Pero los guardias sabían que aquel sonido no pertenecía a un rey, sino a un condenado. El dolor perforaba su interior como si manos invisibles estuvieran retorciendo cada órgano. Y fue allí, en ese instante, cuando él sintió lo imposible. Algo se movía dentro de su carne. La escritura lo escribe con crudeza. Los antiguos lo narraron con asombro y temor. Pero aquel día, ante miles de ojos, Herodes percibió cómo sus entrañas comenzaban a ser consumidas desde dentro por criaturas diminutas, vivas, voraces, gusanos. No era una metáfora, no era un símbolo, era literal. Él mismo sintió el movimiento repugnante bajo su piel, el ardor insoportable que se expandía desde su abdomen hacia el resto de su cuerpo. Los músculos se tensaron, su respiración se volvió un jadeo animal y su mente, por primera vez en su vida, comprendió que estaba frente a un juicio directo del cielo. El público comenzó a murmurar. Algunos gritaron que era un castigo divino. Otros, paralizados, apenas podían mover los labios. El manto de plata, antes símbolo de su gloria, se convirtió en un espejo cruel que reflejaba su rostro deformado por el terror. Nadie podía negar lo evidente. El brillo que había hecho parecer a Herodes un dios ahora resaltaba la fragilidad patética de un hombre que estaba siendo destruido desde el interior. Y mientras el rey se retorcía sobre el suelo, una decisión celestial quedó expuesta a todos. Aquel que había sido aclamado como un dios por aceptar lo que no le pertenecía, la gloria divina, sería devorado por lo que es más bajo en la tierra, gusanos. No por una espada, no por un enemigo político, no por un ejército extranjero, por gusanos, por criaturas que representan lo más insignificante, lo más débil, lo más impuro. El contraste era brutal, profético, humillante. Nadie sabía qué hacer. Los soldados se quedaron inmóviles, los líderes temblaban, los ciudadanos se tapaban la boca para no gritar. Y en medio de ese caos silencioso, Herodes levantó la mirada hacia el cielo. Sus ojos buscaban algo, tal vez misericordia, tal vez un último respiro, tal vez la respuesta que había ignorado toda su vida. Pero el cielo, ese día, no estaba en modo de diálogo. Estaba ejecutando sentencia, porque antes de este momento, antes de que su cuerpo fuera un campo de tormento, hubo un instante clave, un punto de quiebre, un acto de soberbia que abrió las puertas al juicio. Y para entender por qué este rey, poderoso y respetado, terminó siendo comido por gusanos mientras la multitud observaba impotente, debemos regresar unas horas atrás. Al inicio de una mañana que no parecía distinta, pero que estaba marcada por lo invisible,
Antes de continuar esta historia profética, te invito a apoyar este canal. Si este mensaje te está estremeciendo, deja tu me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios. La gloria solo pertenece a Dios. Así ayudas a que esta palabra siga llegando a miles. Bloque 2. La mañana en que los cielos ya habían decidido. El día había comenzado con una calma engañosa. El sol se levantaba sobre Cesarea con un resplandor dorado, bañando los muros del palacio con una luz que parecía bendecirlo todo. Pero no era bendición, era advertencia, porque a veces la calma es solo el silencio que precede a un juicio y la luz puede revelar más de lo que ilumina. Herodes Agripa I despertó rodeado de lujo, con el aroma de los perfumes importados desde Arabia y el sonido suave de los sirvientes preparando el desayuno. Todo en su entorno parecía decirle que era invencible, que su reino estaba firme, que nada ni nadie podía arrebatarle la gloria que había construido. Pero mientras él se levantaba, las Escrituras ya lo observaban desde la eternidad, y la palabra que pesa sobre los soberbios ya estaba escrita. Dios resiste a los soberbios. No mañana, no algún día. Ese día, los consejeros se reunieron temprano para discutir el evento que se celebraría más tarde, una audiencia pública en la que delegaciones de Tiro y Sidón vendrían a suplicar la paz y el favor del rey, pues dependían de sus territorios para obtener alimento. Para Herodes, ese encuentro no era un acto político, era un escenario, una plataforma perfecta para mostrar su gloria. «Debes usar el manto de plata», dijo uno de los consejeros. «Cuando la luz del sol lo toque, parecerás una figura celestial». Herodes sonrió. Aquello no solo complacía su ego, alimentaba una llama que llevaba tiempo creciendo dentro de él. La idea de ser más que un hombre, de ser visto como un dios. Una ambición peligrosa en cualquier corazón, pero letal en un corazón que ya no escucha la voz de lo alto. Mientras los sirvientes ajustaban las piezas brillantes del traje, una anciana del palacio, una mujer silenciosa, piadosa, casi invisible, pasó por el corredor, vio la escena y murmuró una oración en voz baja. Ella sentía algo que los demás no percibían, un peso espiritual, como si el ambiente estuviera cargado de un presentimiento oscuro. «No es bueno burlarse de la gloria del Altísimo», susurró, apretando entre sus dedos un pequeño rollo de escritura. Nadie la escuchó, nadie la respetó. Nadie imaginó que aquella simple frase describía con precisión lo que estaba por acontecer. A media mañana, Herodes caminó por los pasillos del palacio con paso firme, pero no era firmeza, era ceguera. Mientras él avanzaba, había señales que el cielo estaba enviando, pequeñas grietas en el aire espiritual que casi nadie podía notar. Una lámpara que se apagaba sin viento, un caballo que se agitaba sin motivo en los establos, un guardia que sentía un escalofrío al tocar el suelo de mármol. Cosas aparentemente insignificantes, pero los que conocen los caminos del Altísimo saben que antes del juicio la atmósfera cambia. Herodes, sin embargo, estaba demasiado concentrado en sí mismo para perceberlo. Su mente repetía una sola idea: hoy todos me verán como un rey glorioso. No entendía que el deseo de ser exaltado sin Dios es la puerta por donde entra la caída más humillante. Cuando llegó la hora, el teatro de Cesarea comenzaba a llenarse. Delegaciones, soldados, comerciantes, ciudadanos, todos esperaban ver al rey. No sabían que estaban a punto de presenciar no una coronación, sino el principio de una sentencia. Un joven escriba, uno de los pocos que aún temía al Dios de Israel, observaba desde la sombra de una columna. Algo en su espíritu ardía. «Este día será recordado», murmuró, «pero no como el rey piensa.
Mientras el público conversaba, aplaudía y se acomodaba, el cielo permanecía silencioso. No un silencio vacío, sino un silencio tenso, como el instante antes de un rayo. Y en ese silencio, un ángel se posicionó sobre el anfiteatro, invisible para los hombres, visible solo para el reino espiritual. No traía una espada, sino algo peor, un mandato, un decreto, una palabra sellada por la boca del Altísimo que decía que la gloria de Dios no puede ser tomada, no puede ser robada, no puede ser compartida. Herodes aún no había entrado, aún no había escuchado al pueblo llamarlo Dios, aún no había alzado su mano para recibir una gloria que no le pertenecía. Pero el cielo ya había decidido, porque el juicio de Dios no comienza cuando castigo aparece, sino cuando corazón del hombre cruza una línea invisible, y Herodes ya la había cruzado. Lo que ocurrió más tarde, los gritos, el dolor, los gusanos, solo sería la manifestación física de una sentencia que había empezado en esta mañana silenciosa. En este momento exacto, en esta atmósfera donde la luz parecía demasiado brillante y el aire demasiado quieto, la tragedia ya era inevitable. Bloque 3. El discurso que abrió la herida del cielo. El anfiteatro de Cesarea vibraba con una energía inquietante, casi eléctrica. Miles de personas se acomodaban en los asientos de piedra, esperando el discurso del rey. No sabían que estaban a punto de presenciar una escena que quedaría registrada por historiadores, rabinos, escribas y generaciones enteras como uno de los momentos más aterradores de la soberbia humana. Nadie imaginaba que el aire que respiraban ya estaba cargado de juicio. Cuando los heraldos anunciaron la entrada de Herodes, la multitud se puso de pie. Un rugido colectivo llenó el lugar. El sol, que acababa de elevarse sobre la línea del mar, golpeó el manto de plata del rey y lo hizo estallar en destellos cegadores. Por un instante, parecía que el hombre estaba envuelto en fuego celestial. La luz lo bañaba como si lo hubiera escogido, pero no era elección, era advertencia. Todo lo que brilla sin la gloria de Dios es un reflejo vacío condenado a romperse. Herodes avanzó lentamente, saboreando cada mirada, cada aplauso, cada sonrisa servil. A su paso, la gente murmuraba palabras de admiración. Algunos incluso inclinaban la cabeza, temerosos de ofender a un rey tan poderoso. Pero por detrás de esa admiración superficial, había algo más profundo, un espíritu de idolatría que se levantaba sin que las personas lo entendieran. El coro de voces humanas se transformaba poco a poco en un eco peligroso que rozaba la blasfemia. En las primeras filas, las delegaciones de Tiro y Sidón observaban con ansiedad. Dependían del rey para no morir de hambre. Lo necesitaban, lo adularon, lo exaltaron más de lo que debían. Y esa mezcla de necesidad y desesperación los llevó a pronunciar las palabras que sellarían el destino de Herodes. Cuando el rey levantó la mano para iniciar su discurso, un silencio profundo cayó sobre el anfiteatro. Él respiró hondo, hinchó el pecho, percibió el peso simbólico de miles de ojos puestos en él. Era su momento, el ápice de su poder. El punto exacto donde el orgullo dejó de ser semilla y se convirtió en árbol. «Pueblo de Cesarea», comenzó con una voz grave, impostada, dominadora. La multitud respondió con una ovación que interrumpió sus palabras. Herodes sonrió, dejando que aquella reacción alimentara aún más su ego. Esperó a que el ruido disminuyera. Entonces continuó, convencido de que cada frase que pronunciaba era digna de ser recordada como palabra de un gran hombre. Pero no había grandeza en sus frases, apenas vanidad. La luz seguía golpeando su cuerpo, haciendo que el manto brillara como si descendiera gloria divina sobre él. A distancia, quien no conociera a Dios
Tal vez podría pensar que estaba presenciando la manifestación de un ser celestial. Fue ahí cuando ocurrió. Uno de los líderes de Tiro, desesperado por asegurar la paz, se puso de pie y señaló al rey como si revelara un prodigio. «Voz de Dios y no de hombre», gritó. La frase cayó sobre el aire como una chispa sobre un campo seco. La multitud, impresionada por o brillo, por o poder, pela aura quasi sobrenatural daquele momento, repetió como un coro descontrolado: «Voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre». Herodes había escuchado muchas alabanzas en su vida, pero nunca esa, nunca palabras tan peligrosas, nunca una adulación que tocara directamente la frontera entre lo humano y lo divino. Su corazón dio un salto, no por temor, sino por placer. Por un instante fatal, él aceptó esas palabras como si fueran verdaderas. No las rechazó, no corrigió, no temió. No dio gloria al Dios que gobierna sobre reyes y naciones, y el cielo se quebró. No con ruido, no con un trueno, no con un relámpago. El quiebre fue silencioso, espiritual, definitivo, como una línea invisible que se rompe cuando el hombre cruza el límite que Dios estableció desde la eternidad. La gloria solo pertenece al Altísimo. Mientras la gente seguía repitiendo el elogio blasfemo, un ángel, el mismo que había descendido horas antes, se movió lentamente sobre el escenario. No tocó al rey, no pronunció palabra, no levantó arma, apenas cumplió el mandato celestial con una precisión eterna: herir el orgullo donde más dolía. Herodes sintió un calor extraño recorrer su abdomen. No era dolor todavía, era como si una mano invisible lo hubiera marcado, como si algo hubiera tocado lo más profundo de su ser. Por un segundo, sus ojos buscaron algo en el cielo, pero no vio nada. Apenas la luz que seguía reflejando en su manto, burlándose de su ilusión de divinidad. La multitud no notó nada inusual. Herodes tampoco entendió de inmediato. Pero fue en ese instante, justo cuando aceptó la gloria que pertenecía a Dios, que la sentencia se activó dentro de él. No afuera, no en el cuerpo primero, dentro, en las entrañas, en lo más humano, lo más vulnerable, lo más olvidado por los soberbios. La fragilidad de su carne, el juicio ya estaba dentro de él. La multitud seguía celebrando. Herodes levantaba la mano, disfrutando de aquella adoración indebida, pero la marca ardía, crecía. Se extendía por sus órganos como un fuego extraño, silencioso, que pronto estallaría de la manera más grotesca, dolorosa y humillante jamás registrada. La caída ya había comenzado, y nadie lo sabía. Bloque 4. El comienzo invisible de la corrupción. Herodes continuó hablando como si nada estuviera ocurriendo. Desde las gradas, la escena parecía triunfal, digna de un rey que se bañaba en la admiración del pueblo. Pero dentro de él, lejos de los aplausos, lejos de la arrogancia, lejos incluso de su propia conciencia, algo oscuro comenzaba a despertar. Una sentencia silenciosa se abría paso como una semilla maldita plantada en lo más profundo de sus entrañas. Mientras el rey extendía los brazos, dejando que el sol hiciera brillar el manto de plata como si fuese un reflejo celestial, su respiración se volvió un poco más pesada. Nadie notó el cambio. Apenas un sirviente que lo observaba desde el borde del escenario frunció ligeramente el ceño. Algo en la postura del rey había cambiado. No era firmeza, no era seguridad. Era una rigidez sutil, casi imperceptible, como si su cuerpo estuviera respondiendo a un impulso que no venía de él. Herodes tosió de manera breve, intentando disimular. Su garganta ardía por un segundo. Después, nada. Continuó su discurso.
Pero el sirviente, un muchacho joven, temeroso de Dios, habituado a percibir lo que otros ignoraban, sintió un estremecimiento recorrerle la columna. No era miedo del rey, era temor del cielo. A veces el espíritu del hombre percibe antes que la mente lo que está por llegar. El rey siguió hablando, aunque su voz, que antes sonaba imponente, empezó a sentirse ligeramente temblorosa. Era tan sutil que la multitud no lo notó, pero quien estuviera cerca habría sentido un leve quiebre en la seguridad del monarca. Herodes tragó saliva, molesto como una presión extraña en el pecho. No había razón para sentirse mal. Estaba en la cúspide de su gloria, y sin embargo, dentro de su estómago, una incomodidad profunda comenzaba a enfurecerse como si algo pequeño, vivo, vibrante, estuviera rompiendo silencios internos. De repente, un pensamiento cruzó su mente. ¿Qué es este ardor? Una sombra mínima de duda apareció. Bastó un instante, un pestañeo, una fracción de segundo, pero esa fracción fue suficiente para que su alma rozara el terror de comprender algo que no quería admitir. La gloria que había aceptado no era suya. La incomodidad creció. Una punzada aguda atravesó su abdomen. Él se esforzó por mantener su postura. Nadie podía verlo vulnerable. Nadie debía sospechar. Respiró profundamente como si ese gesto pudiera calmar el dolor, pero no lo calmó, lo extendió, como una ola que, en lugar de retirarse, avanza con más fuerza. Un sudor frío empezó a formarse en su frente. En ese momento, sus ojos se cruzaron con los del joven sirviente. Fue un instante breve, pero algo dentro del muchacho se quebró. La mirada del rey no era la de un soberano, ni la de un hombre seguro. Era la de un corazón que había sido tocado por algo que venía de lo alto. No de manera tierna, de manera judicial. Herodes apartó la mirada con desdén, irritado consigo mismo. ¿Por qué estaba perdiendo el control en el momento de mayor gloria? Intentó continuar su discurso, pero las palabras se encadenaron torpes en su boca. Era como si, a cada frase, el aire se volviera más pesado, como si no estuviera hablando solo frente a hombres, sino frente a un tribunal invisible que lo observaba desde una dimensión paralela. En las filas cercanas, un anciano de barba blanca, uno de los escribas que aún recordaba las escrituras, observaba la escena con inquietud. Su corazón latía con fuerza. Sentía que algo estaba mal, pero no podía explicarlo. Su mente recordó historias antiguas sobre cómo el Altísimo había tratado a los reyes soberbios, Nabucodonosor, Usías, Belsasar. Todos ellos habían aprendido que la gloria no podía ser arrebatada del cielo. Y ahora, ante sus ojos, veía las señales repetirse en el cuerpo de un rey que se creía iluminado. El anciano susurró para sí mismo, temblando: «Si no se humilla ahora, será demasiado tarde». Pero Herodes no escuchaba advertencias internas ni externas. Estaba atrapado entre el brillo engañoso de su manto y el poder que creía dominar. No percibía que ese mismo brillo era la ironía divina que lo ridiculizaba ante los ojos del cielo. Lo que él veía como gloria, Dios veía como arrogancia desnuda. La punzada volvió, más fuerte. Ahora sí tuvo que contener un gesto de dolor. Apretó los dientes, disimuló con una sonrisa forzada. El dolor recorrió su abdomen como una serpiente de fuego. Sintió que algo se movía dentro de él. No quiso mirar hacia abajo. No quiso aceptar lo que su cuerpo empezaba a gritarle. El juicio ya estaba avanzando. Una mujer del público, sensible al espíritu, tomó a su hijo pequeño del brazo. «No mires al rey», susurró aterida. «Hay algo malo en el ambiente». Pero el niño, con inocencia, respondió: «Mamá, ¿por qué la luz del rey brilla raro?». La mujer no supo responder. No era la luz, era el juicio. Herodes dio un paso atrás, apenas uno,
Pero ese único movimiento rompió la ilusión de perfección. Los guardias intercambiaron miradas rápidas. Algo no estaba bien. Su postura ya no era la de un monarca triunfante, sino la de un hombre que intentaba ocultar un dolor inexplicable. La multitud comenzó a murmurar. Nadie sabía qué ocurría, pero todos sentían un cambio. El momento glorioso empezaba a torcerse. La atmósfera se volvía espesa, pesada, inquietante, como si un velo espiritual estuviera descendiendo sobre el lugar. El anciano escriba cerró los ojos. Sabía lo que venía. Lo había visto en las historias, lo había leído en las escrituras, lo había entendido en su espíritu. El juicio había comenzado y el rey aún intentaba sonreír. Bloque 5. Cuando el cuerpo revela lo que el alma ya había perdido. El murmullo del público se volvió inquieto. Un viento leve atravesó el anfiteatro, frío y repentino, como si una presencia invisible hubiera descendido sobre la multitud. El sol, que antes brillaba imponente sobre el manto de plata, ahora parecía herir, no iluminar. Herodes respiró hondo, intentando recuperar el control de su cuerpo, pero el dolor era cada vez más agudo, más interno, más profundo, como si algo dentro de él estuviera desgarrándose lentamente. Por un instante logró enderezarse. Levantó la cabeza, forzó una sonrisa arrogante, fingió majestuosidad. Intentó continuar su discurso, pero al abrir la boca, la voz no salió. No había palabras, no había aire suficiente. Su garganta se cerró en un espasmo involuntario y su cuerpo tembló. La multitud lo observaba sin entender. ¿Por qué el rey de pronto parecía frágil? ¿Por qué su respiración se volvía entrecortada? Herodes retrocedió otro paso. Ya no podía disimular. Su mano derecha presionó su abdomen con fuerza, como si quisiera contener algo que se movía, algo que ardía, algo que rasgaba su carne desde dentro. Entonces, la punzada que lo atravesó fue tan brutal que su rodilla se dobló. El rey cayó parcialmente, apoyándose en un guardia para no desplomarse por completo. El público jadeó al verlo perder la postura. En las primeras filas, el anciano escriba sintió un escalofrío. Sus labios temblaron mientras murmuraba: «Ahora lo ve el cuerpo, lo que el cielo ya había decretado». Los guardias se acercaron apresurados, intentando sostener al monarca sin causar pánico, pero cuando lo tocaron, sintieron el sudor frío en su piel, la rigidez de sus músculos, el temblor involuntario que recorría todo su ser. Uno de ellos, joven e inexperto, retrocedió aterrado. No era miedo al hombre, era miedo a lo sobrenatural. Algo dentro del rey no era normal. Algo estaba devorándolo. Herodes intentó hablar nuevamente, pero su voz se quebró en un gemido gutural. El dolor se intensificó. Sus ojos se abrieron desorbitados. Levantó ligeramente el manto, como si necesitara verificar lo que su instinto le gritaba. Y entonces, apenas por un segundo, vio el movimiento. Un ondular repugnante bajo la piel, como si una vida extraña estuviera despertando dentro de él. No era imaginación, no era histeria, era literal. Gusanos, pequeños, voraces, invisibles para la multitud, pero reales en su carne, criaturas nacidas como instrumento de juicio. Herodes gimió en voz baja, pero la multitud escuchó. Aquel sonido no parecía humano. Era el sonido de alguien que entiende demasiado tarde que fue tocado por lo divino no como bendición, sino como sentencia. El anciano escriba bajó la cabeza. La mujer que cubría los ojos de su hijo comenzó a llorar. Algunos hombres retrocedieron, movidos por un instinto primitivo de terror. La atmósfera se tornó densa, casi insoportable. Parecía que el cielo estaba cerrándose sobre ellos. Herodes cayó ahora sí, completamente, de rodillas sobre el mármol del escenario. El impacto resonó como un golpe seco que hizo eco en todo el anfiteatro.
Su manto brillante se desparramó alrededor de su cuerpo como un mar plateado. Lo que antes representaba gloria, ahora era un manto de vergüenza. Los gusanos avanzaban, o juicio se aceleraba. El cuerpo del rey era ya un campo de tormento. Apenas unos instantes antes, aquel hombre había sido exaltado como Dios por su pueblo. Ahora estaba siendo devorado por criaturas tan pequeñas que ni siquiera podían verse desde las gradas. Esa era la ironía divina. Esa era la justicia del Altísimo. Quien usurpó la gloria del cielo sería destruido por lo más bajo de la tierra. Herodes cayó hacia adelante, apoyando ambas manos en el suelo. Sus dedos se crispaban, sus uñas arañaban la piedra como si intentara sostenerse de algo que ya no existía. El guardia más cercano se inclinó para ayudarlo, pero Herodes emitió un grito tan desgarrador que el soldado se retiró, dominado por el miedo. La multitud, confundida, aterrada, sin saber si huir o mirar, comenzó a dar pasos hacia atrás. Algunos gritaban que era castigo divino, otros lloraban, otros simplemente no podían creer lo que veían. El joven escriba levantó el rostro y observó el cielo, como buscando entender lo que estaba presenciando. Y allí, entre los destellos del sol, percibió algo. Una presencia, un movimiento espiritual. El ángel aún estaba allí, contemplando el juicio que había ejecutado. No celebraba, no sonreía, solo cumplía una orden eterna. La gloria pertenece a Dios y solo a Él. Herodes intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. El dolor lo consumía por dentro, como si el fuego de la justicia divina corriera por sus venas. Y en su mente, por primera vez en años, surgió un sentimiento desconocido. Miedo, no miedo del dolor, miedo del Dios al que había desafiado. El juicio estaba completo, pero la agonía apenas comenzaba. Si esta historia está tocando tu corazón, apoya este mensaje de fe. Deja tu me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios. La gloria pertenece solo a Dios. Así ayudas a que esta palabra profética llegue a miles. Bloque 6. La caída que ningún reino pudo detener. El estruendo de la multitud se había apagado por completo. El anfiteatro que momentos antes vibraba con aplausos y alabanzas, ahora era un abismo de silencio roto apenas por los gemidos del rey. El eco del sufrimiento de Herodes rebotaba entre las columnas, ascendiendo hacia los cielos como un grito que ningún hombre podía interpretar, pero que Dios ya había respondido. Los guardias, entrenados para enfrentar ejércitos, no sabían cómo enfrentar aquello. Se acercaban y retrocedían, como si el cuerpo del monarca emitiera una presencia temible que los rechazaba. No era enfermedad, no era veneno, no era un ataque humano. Era algo más profundo, más antiguo, más sagrado. Era juicio. Uno de los soldados, el más veterano, se arrodilló junto al rey, intentando sostenerlo por los hombros. Cuando lo tocó, sintió el temblor involuntario que recorría el torso del monarca, un movimiento extraño, rítmico, casi como un estremecimiento proveniente de criaturas vivas bajo su piel. El soldado retiró la mano con espanto. No podía comprenderlo, pero algo dentro de él sabía que estaba presenciando lo imposible. Herodes levantó el rostro. La expresión que una vez transmitía autoridad, fuerza y orgullo, ahora se había transformado en una máscara de terror absoluto. Sus labios temblaban. Sus ojos, antes llenos de soberbia, estaban abiertos como los de un niño atrapado en la oscuridad. «Ayúdenme», susurró con una voz que casi no salía, pero nadie sabía cómo ayudarlo, porque no se puede detener lo que el cielo ha iniciado. El dolor se intensificó. Herodes apretó con fuerza el manto de plata, como si aferrarse a él pudiera salvarlo, pero esa prenda brillante no era protección, era evidencia, era la ironía que lo envolvía
mientras su carne se destruía lentamente. Lo que antes lo hacía parecer glorioso, ahora lo ridiculizaba. En la cuarta fila, una mujer joven comenzó a llorar. No por compasión del rey, sino por miedo a Dios. Ella había venido con su familia esperando una fiesta, un discurso, un espectáculo político. Jamás imaginó que sería testigo de un acto directo del Altísimo. Abrazó a su hija, temblando. «No mires», le dijo, aunque su propia mirada no podía apartarse. El anciano escriba, aquel que había sentido el viento cambiar desde la mañana, se puso de pie con dificultad. Sus ojos estaban fijos en el rey, pero su mente viajaba por las Escrituras, recordando cada juicio registrado en la historia de Israel. Cada uno de ellos comenzaba igual, con soberbia, con un corazón que se elevaba más de lo que debía, con la ilusión de ser más de lo que Dios permitió, y ahora lo veía repetirse, como si el tiempo se doblara para mostrar a las generaciones que el Altísimo no cambia. Herodes gritó, esta vez un grito fuerte, desgarrador, animal, un grito que hizo retroceder incluso a los hombres más valientes. Cayó de lado, apoyando su cuerpo en el frío mármol. Intentó incorporarse, pero sus fuerzas lo abandonaron. El sudor corría en ríos por su frente. Cada respiración era una batalla perdida. El dolor se expandía sin misericordia. Los gusanos seguían avanzando. Un grupo de hombres del público retrocedió hasta las gradas más altas del anfiteatro. Otros comenzaron a abandonar el lugar apresuradamente. La atmósfera era insoportable. No era solo pena, no era solo terror. Era la sensación de estar contemplando um acto do céu que os olhos humanos não foram feitos para ver de tão perto. Herodes, en su desesperación, estiró la mano hacia uno de sus consejeros, aquel mismo que esa mañana le había dicho que el manto lo haría parecer un ser celestial. El consejero retrocedió, horrorizado por lo que veía en el rostro del monarca. «¡No!», gritó Herodes, pero el hombre negó con la cabeza, incapaz de acercarse. Porque ¿cómo sostener a quien está siendo juzgado por Dios? ¿Cómo tocar a quien ya no pertenece a los hombres, sino a la justicia eterna? El rey intentó hablar, pero sus palabras se perdieron en un jadeo. Sus pensamientos se desordenaban. La soberbia se desmoronaba. La mente que antes se creía invencible, ahora era consciente de su pequeñez, de su miseria, de su mortalidad. La gloria que había aceptado minutos antes ahora era un peso insoportable que lo aplastaba contra el suelo. El anciano escriba levantó las manos hacia el cielo. «Señor, que el pueblo entienda», pues murmuró, «que aprendan de lo que están viendo». Pero el cielo no respondió. No era momento de enseñanza, era momento de juicio. Los gritos de Herodes comenzaron a quedarse sin fuerza. No porque el dolor disminuyera, sino porque su cuerpo ya no podía sostener tanto. Su respiración se volvió irregular, su piel se volvió pálida, su mirada se perdió entre la luz y la oscuridad. Parecía buscar algo o a alguien, pero no encontró nada. Porque quien vive sin dar gloria a Dios muere sin encontrarla. La multitud observaba una verdad innegable. O rei estava caindo, não pela espada, não por uma rebelião, mas pelas mãos invisibles de un decreto divino. Herodes estaba siendo quebrado, y aún faltaba lo peor. Bloque 7. El silencio que antecede a la sentencia final. El rey yacía sobre el mármol como un hombre derrotado, pero no era una derrota política, nem militar, nem humana. Era algo infinitamente mayor. Era a derrota de un corazón que ousou tocar aquilo que nunca le pertenceu. El orgullo que había levantado su nombre ahora pesaba sobre él como una piedra imposible de cargar. Cada segundo que pasaba, la agonía se hacía más intensa, más profunda, más definitiva. El movimiento debajo de su piel ya no era sutil, era visible,
Un estremecimiento aterrador recorría su abdomen como oleadas de vida corrupta. Herodes intentó cubrirse con las manos, pero el temblor las hacía incapaces de obedecer. La multitud observaba con horror cómo el hombre que minutos antes había sido aclamado como Dios, ahora se retorcía como un mortal sin defensa, sin gloria, sin dignidad. Los gusanos no tenían prisa, no necesitaban espada, no necesitaban ruido. Su tarea era silenciosa, perpetua, implacable. Desde una distancia segura, el joven escriba que había presenciado toda la escena apretó los puños con fuerza. Aunque su corazón se quebraba de terror, su espíritu entendía lo que sucedía. Recordó la voz de los profetas, las advertencias antiguas, las historias de reyes que habían caído por tocar la gloria del Altísimo. Y entonces la verdad se hizo clara para él. El juicio de Dios no llega tarde, susurró. Llega cuando el hombre se convence de que no lo necesita. Un estruendo leve cruzó el anfiteatro, pero no venía del cielo. Era la multitud moviéndose al mismo tiempo, retrocediendo en oleadas como un organismo atemorizado. Algunos tapaban los ojos. Otros buscaban la salida, otros simplemente quedaban paralizados, sin poder comprender cómo un cuerpo humano podía estar siendo consumido desde dentro sin que nadie lo tocara. Un hombre corpulento en la fila central cayó de rodillas, temblando. «Es real», exclamó con voz quebrada. «Dios lo está juzgando». Pero nadie respondió, no porque dudaran, sino porque cada persona estaba enfrentando su propio temor interno, su propia conciencia, su propio reflejo espiritual. La escena no era solo física, era moral. Era un espejo que obligaba a todos a confrontar algo dentro de sí mismos, a soberbia que cada uno carrega silenciosamente. Herodes intentó incorporarse una vez más. No quería morir allí, delante de todos. No quería que su final fuera público, grotesco, vergonzoso. Su mente delirante buscaba alternativas, el palacio, su cama, sus médicos, su poder, pero nada podía alcanzarlo. La sentencia no estaba en su cuerpo, estaba en su alma, y no hay médico, ejército ni riqueza que possa impedir la ejecución de una palabra pronunciada desde el trono eterno. El cielo seguía silencioso. No había tormentas, no había relámpagos, no había señales dramáticas, y ese silencio era más aterrador que cualquier trueno, porque significaba que lo decidido ya no iba a cambiar. El juicio estaba en curso, y los ángeles no retroceden cuando llevan una orden directa del Altísimo. Herodes apoyó las manos en el suelo, intentando levantarse una última vez. Sus brazos temblaban, sus piernas no respondían, su pecho subía y bajaba en espasmos violentos. Un gemido salió de su boca, pero estaba cargado no solo de dolor, sino de súplica. Una súplica tardía, nacida del miedo, no del arrepentimiento. Un guardia movido por la compasión humana dio un paso hacia el rey, pero otro guardia, más viejo, más consciente de lo sagrado, lo detuvo sujetándole el brazo. «No lo toques», susurró. «Esto es entre él y Dios». El joven que había intentado acercarse sintió las rodillas flaquear. Entendió, nadie podía interponerse, nadie podía detener, nadie podía consolar. Herodes estaba completamente solo, rodeado de miles de personas, pero solo diante do seu Criador, diante do juízo, diante do Deus que ele había desafiado. En las gradas superiores, un niño preguntó con inocencia, «¿Por qué Dios hace esto, mamá?». La madre, con lágrimas en los ojos, no respondió. No sabía cómo explicar que la arrogancia también tiene un precio. No sabía cómo explicar que a veces la justicia llega envolta en silencio. El anciano escriba dio un paso adelante, susurrando casi en un lamento. «Este no es el final aún, pero el final ya está decidido». La multitud mantuvo distancia.
sin atreverse a acercarse a un rey que ya no era rey, a un hombre que ya no controlaba su cuerpo, a un ser humano que estaba siendo confrontado por el Dios al que quiso imitar. Herodes levantó la cabeza una última vez. Su mirada, perdida y temblorosa, buscó el cielo. No encontró luz, no encontró voz, no encontró respuesta, encontró silencio. Y ese silencio selló su destino. El juicio se acercaba a su culminación, y todos los ojos seguiran fixos nele, sin imaginar o terror que ainda estaba por se revelar. Bloque 8. La hora en que el cuerpo se volvió un testimonio vivo del juicio. El mármol debajo de Herodes estaba frío, pero ese frío no lograba apagar el incendio que ardía dentro de él. Era como si cada órgano estuviera siendo perforado por miles de agujas vivas, como si algo se arrastrara por sus entrañas en ondas lentas, meticulosas, despiadadas. La multitud observaba en un silencio absoluto, un silencio que pesaba como un muro invisible, un silencio que envolvía todo el anfiteatro como una nube densa y oscura. Nadie se movía. Nadie respiraba con naturalidad. Nadie sabía cómo asimilar que estaban presenciando un evento que ningún historiador exageraría jamás, porque lo que ocurría ante ellos era tan crudo, tan real, tan divino, que cualquier intento de adornarlo sería insulto. Herodes intentó girar el cuerpo, pero el dolor lo ancló al suelo. Sus dientes chocaron entre sí, produciendo un sonido que heló la sangre de los guardias más cercanos. Sus labios se movieron intentando formar una palabra, pero solo salió un hilo de aire caliente, cargado de sufrimiento. No había súplica coherente, no había búsqueda desesperada de misericordia, no había confesión. Había apenas un intento instintivo, casi animal, de escapar al dolor, aunque no existiera salida. El sol seguía cayendo sobre el manto plateado, pero ahora el brillo era grotesco, casi burlón. La luz revelaba a cada segundo lo que él había querido ocultar durante tantos años, que debajo del metal brillante, debajo de la autoridad, debajo del orgullo y la corona, había un simple cuerpo frágil, un cuerpo que no soportaba el peso de una gloria que no le pertenecía. Y mientras más brillaba el manto, más evidente era la humillación del rey. La multitud, que antes repetía «voz de Dios», ahora retrocedía como si estuvieran frente a la peste. Algunos tapaban los oídos, incapaces de soportar el gemido que salía de los labios del monarca. Otros tapaban la boca para no gritar. Otros simplemente bajaban la cabeza, temblando, conscientes de que estaban presenciando algo que marcaría para siempre sus vidas. No se trataba solo de ver a un rey morir. Se trataba de ver a un hombre ser confrontado por el cielo. El joven escriba no apartaba los ojos de la escena. Su mente no podía procesar el horror físico, pero su espíritu entendía el mensaje espiritual. Cada estremecimiento del cuerpo del rey era un anuncio silencioso, un recordatorio eterno de que la gloria del Altísimo no puede ser tomada sin consecuencias. Y mientras Herodes se retorcía sobre el suelo, el escriba sentía que esa verdad ardía en su pecho como un fuego que no podía callar. Los gusanos avanzaban con una precisión que no parecía natural. No era una infestación común, no era un accidente biológico, era una sentencia. Los estremecimientos bajo la piel del rey eran cada vez más violentos. Se movían en ciclos como si algo estuviera abriéndose paso, como si salieran de lugares que ningún ser humano debería sentir desde dentro. Los guardias observaban horrorizados. Vieron el movimiento en su abdomen. Vieron cómo la piel vibraba en pequeños puntos, como si algo empujara desde las profundidades. Vieron lo imposible. Uno de los consejeros cayó de rodillas con las manos en la cabeza, balbuceando palabras incoherentes. No podía soportarlo. Años enteros adulando al rey. Años alimentando el orgullo del monarca. Años creyendo que la gloria humana podía competir con la divina.
y ahora veía el resultado final de cada halago irresponsable, de cada vez que infló el ego del rey, de cada momento en que cayó el consejo correcto por miedo a perder su posición. Pero o julgamento no estaba tocando apenas Herodes, estaba tocando todos. Cada espectador era confrontado internamente. Cada coração tremia na sua própria medida. Cada alma entendia, ainda que em silêncio, que o Altíssimo estava presente. Herodes arqueó la espalda en un espasmo tan violento que su cuerpo se elevó unos centímetros del suelo antes de caer otra vez con fuerza. Un sonido hueco reverberó por el anfiteatro. El rei de Judea já não parecia rei. Seus olhos estavam injetados, sua boca aberta em um gesto de pavor absoluto, sua pele pálida e úmida, seu corpo deformado pelos espasmos. Os movimentos sob sua pele eram cada vez mais visíveis, como se algo estivesse devorando-o peça por peça, célula por célula, sem pressa, mas sem interrupção. La multitude retrocedió outro tramo. Nadie queria estar cerca, nadie se atrevia a tocá-lo. Nadie tinha coragem para oferecer água, ajuda ou consuelo, porque não era um enfermo, era um sentenciado. Um homem enfrentando não a morte comum, mas um veredicto espiritual. El anciano escriba dio un paso más adelante. Su rostro estaba empapado en lágrimas, pero no por compasión hacia el rey, sino por temor reverente ante o que estaba acontecendo. Él sabía que aquel momento sería lembrado por séculos. Sabía que aquilo que via diante de si seria escrito, repetido, preservado, porque não era uma morte natural, era um aviso eterno. Herodes tentou levantar a cabeça, apenas alguns centímetros, o suficiente para que seus olhos turvos e rasgados de dor encontrassem outra vez o céu. E o que viu foi nada. No luz, no voz, no señal, solo el inmenso vacío que experimenta quien buscó la gloria humana más que la presencia divina. El aire se volvió denso, tan denso que parecía que toda Cesarea contenía el aliento. Algo estava prestes a acontecer, algo maior, algo final. O corpo do rei tremia como se estivesse em seus últimos instantes, mas ainda não havia chegado ao ponto sem retorno. A sentença ainda estava desenrolando sua última camada. O pior ainda estava por acontecer, e ninguém estava preparado. Bloque 9. Cuando la gloria robada exige su precio final. El cielo sobre Cesarea parecía haber cambiado de color. No era un fenómeno natural. Era como si una sombra invisible, una presencia silenciosa, se hubiera extendido desde lo alto hasta envolver el anfiteatro. Cada persona presente sentía el peso de algo que no podía explicar. Un peso que apretaba el pecho, que dificultaba la respiración, que hacía que incluso el viento se moviera de forma distinta. No había gritos, no había caos, no había desesperación colectiva. Solo un silencio tan absoluto que hacía que cada gemido del rey resonara como un trueno. Herodes se retorcía sobre el suelo. El mármol, antes símbolo de riqueza, ahora era un altar involuntario onde sua carne estava sendo consumida aos poucos. Seus dedos arranhavam a superfície dura, deixando marcas vermelhas enquanto ele tentava agarrar algo, qualquer coisa, que pudesse detê-lo de afundar naquele abismo de dor. Mas não havia nada, nenhuma mão estendida, nenhuma voz que respondesse, nenhuma saída. O movimento baixo su piel era agora grotesco, evidente, repulsivo. Uma ondulação viva, constante, como se algo escavasse lentamente seus órgãos, nervos, músculos. O público via aquilo e recuava instintivamente, porque os olhos humanos não foram feitos para presenciar a justiça divina, operando em nível tão literal, tão físico, tão terrível. Los guardias que habían jurado proteger al rey hasta la muerte, ahora permanecían parados, con os rostros pálidos, incapazes de decidir se aproximavam ou fugiam. Um deles, jovem demais para entender, agarrou a espada, não para atacar,
mas para se apoiar, para não cair diante do terror que presenciava. Ele tremia como se fosse ele quem estivesse sendo julgado. Herodes soltou outro grito, não de dor apenas, mas de pavor existencial. Era o grito de um homem que finalmente compreende que não há retorno, que a sentença já foi proclamada, que a glória que tomou do céu agora exige seu preço. Seus olhos, completamente vermelhos, se arregalaram como se vissem algo no ar. E ele viu. Não com os olhos físicos, mas com o pânico espiritual de quem percebe tarde demais que o que o está destruindo não é deste mundo. Detenham-se, balbuciou, confuso, delirante. Por favor, detenham-se. Pero no se dirigia a sus guardias, no a los médicos, no a los hombres. Se dirigía a aquello que no podía ver, pero sí sentir, el juicio que había entrado en él. El joven escriba observaba en silencio, con el corazón en un puño. As lágrimas caíam do seu rosto, não pela morte do rei, mas porque o que acontecia ali era uma advertência viva, uma mensagem direta aos olhos humanos. A glória não é brinquedo, a soberbia não é adorno, o orgulho não é coroa. Ele sabia que aquilo seria contado, que seria escrito, que se tornaria testemunho, porque ninguém jamais esqueceria o que Deus fez naquele dia. Um temblor recorreu ao corpo do rei, depois outro, depois um ainda mais forte, que fez suas costas se arquear de maneira antinatural, quase como se algo estivesse tentando romper sua pele. O movimento era tão visível que a multidão recuou novamente, gritos abafados, escapando entre os dedos das mãos que cobriam bocas horrorizadas. Herodes caiu de lado, o rosto colado ao mármore. Su respiración era un jadeo rasgado, intermitente, irreconocible. Parecía que su alma estaba intentando huir de su propio cuerpo, y quizá era cierto, porque el cuerpo ya no le pertenecía. Era territorio de sentencia. El anciano escriba, incapaz de aguantar más, cerró los ojos y oró en voz baja. Señor, que tu pueblo aprenda, que tu pueblo entienda, que tu gloria no sea tomada en vano. Sus palabras no buscaban salvar al rey, buscaban salvar a los que aún podían escuchar. Herodes levantou o rosto por um instante, lutando contra o peso da própria cabeça. Seus cabelos estavam colados pela transpiração fria, sua boca seca, seus lábios trincados. Ele olhou ao redor. O anfiteatro, os guardas, a multidão, e percebeu finalmente que estava sozinho. Um rei rodeado por milhares de pessoas e completamente sozinho, porque no momento do juízo, nenhum homem pode acompanhar ao condenado. Não há companhia, não há mano amiga, não há poder que valga, não há glória humana que sirva. Herodes abriu a boca para falar, mas sua voz falhou. Não havia mais autoridade em suas palavras. Não havia ordem, não havia súplica. Havia apenas o respiro quebrado de alguém que estava vendo, de dentro, a fronteira final entre a vida e a sentença eterna. O vento soprou de novo, mais frio, mais profundo, mais denso, como se o próprio ar estivesse acompanhando a queda do rei. A luz do sol perdeu força, não porque nubes lo cubrieran, sino porque a atmósfera se havia vuelto pesada, espesa, espiritual. Todos sentían que algo estaba por acontecer, algo mayor, algo definitivo. Herodes tremió una vez más. Su cuerpo entero convulsionó de manera violenta, su espalda se arqueó, sus manos se cerraron en puños rígidos, sus ojos se abrieron en un último gesto de horror absoluto. Era o preludio, o último aliento antes do colapso final, o ponto sem retorno, a fronteira que nenhum rei, nenhum reino e nenhum poder consegue cruzar sem ser tocado pelo eterno. O final estava a segundos de revelar-se, e ninguém na multidão estava preparado para o que veria. Bloque 10.
El momento en que los cielos reclamaron lo que era suyo, el cuerpo de Herodes convulsionó por última vez, una sacudida violenta que recorrió cada fibra de su ser como un rayo atravesando una torre de piedra. Sus manos crispadas golpearon el mármol, sus dedos se doblaron hacia adentro, tensos, rígidos, casi inhumanos. La multitud contuvo el aliento, nadie se atrevía a moverse, nadie quería mirar, pero nadie podía apartar los ojos. Estaban atrapados entre el horror y la certeza espiritual de estar presenciando algo que marcaría la historia para siempre. El rey abrió la boca en un grito silencioso. Su garganta ya no tenía fuerza para producir sonido. Solo un susurro rasgado escapó, un aliento quebrado que no encontró destino. Sus ojos se abrieron completamente, como si, en ese instante final, por fin entendiera algo que toda su vida había negado, que la gloria no es un adorno humano, sino un manto divino que quema cuando es robado, y fue entonces cuando ocurrió. El movimiento bajo su piel dejó de ser ondulación y se convirtió en ruptura. Una protuberancia grotesca emergió en su abdomen, como si algo estuviera empujando desde dentro con fuerza suficiente para atravesar la carne. La multitud dio un paso atrás al unísono, horrorizada. Los guardias se quedaron paralizados. El escriba cayó de rodillas, cubriéndose la boca, mientras lágrimas rodaban por su barbilla. Sabía lo que estaba a punto de ver, sabía que ese instante sería escrito con tinta de fuego en la historia de su pueblo. La piel del rey se tensó como un tambor y un chasquido húmedo sonó en el silencio absoluto. Herodes arqueó la espalda con un espasmo final, y entonces los gusanos comenzaron a salir, pequeños, blancos, temblorosos, voraces, cayendo sobre el mármol entre gotas de sangre y fluidos, retorciéndose sobre el suelo como criaturas nacidas del mismísimo juicio. La multitud gritó. Algunos se cubrieron los ojos, otros retrocedieron tambaleando. Una mujer cayó al suelo desmayada. Un hombre vomitó en las gradas. Los guardias, que jamás habían temido a espada alguna, retrocedieron como si estuvieran diante de una maldición viva. Herodes, todavía consciente en un fragmento final de humanidad quebrada, vio los gusanos sobre el mármol. Vio lo que salía de su propio cuerpo, y su rostro se descompuso en un terror que ningún artista podría representar, porque no era miedo humano, era miedo espiritual. Era o pavor daquele que olha a justiça divina de frente e descobre que não há para onde fugir. El rey intentó mover los labios una última vez. No pronunció palabra, pero el escriba, único capaz de entender lo espiritual en medio del horror físico, murmuró: «Quiso la gloria del cielo, y ahora el cielo se la cobra». El cuerpo de Herodes perdió fuerza. Su postura se derrumbó lentamente, como un edificio antiguo colapsando hacia adentro. Sus brazos se abrieron al caer. Sus ojos quedaron fijos en un punto vacío en lo alto, y en ese instante exacto, el viento, ese viento helado que había acompañado toda la escena, sopló sobre el anfiteatro como un suspiro final del cielo. Não havia dúvidas, não havia interpretação alternativa, não havia como suavizar. O rei que aceitou ser chamado de Deus morreu devorado por vermes vivos, por não dar glória ao único Deus verdadeiro. E entonces ocorreu algo que solo los espirituales pudieron percibir. Una presencia que había permanecido oculta durante toda la escena se retiró lentamente. El ángel que había ejecutado la sentencia ascendió sin ruido, sin luz, sin espectáculo, sin gloria humana. Apenas desapareció, como desaparece a espada depois do combate, como desaparece a ordem depois de ser cumprida. El silencio que quedó atrás no era natural, era santo, era sagrado. Era un silencio que decía: la gloria no se comparte,
La multitud entera permaneció paralizada, inmóvil, incapaz de comprender del todo lo que había presenciado. Pero todos, desde los más humildes ateos más poderosos, sabían en su interior que aquel día Dios había hablado, no con voz, no con trueno, no con fuego, sino con juicio. El cuerpo del rey quedó allí, en el mármol frío, rodeado por las criaturas que lo habían consumido. Su manto de plata seguía brillando bajo el sol, pero ahora era brillo muerto, brillo hueco, brillo inútil. La luz que antes lo hacía parecer divino, ahora apenas recordaba al mundo que la gloria humana es polvo, y que quien toma lo que pertenece a Dios termina enfrentando lo que ningún hombre podría soportar. El escriba se puso de pie con dificultad. Su voz tembló mientras decía: «Hoy el cielo enseñó algo que no debemos olvidar jamás. La gloria es de Dios, solo de Dios». Y su frase atravesó el anfiteatro como una sentencia eterna. La historia de Herodes no terminó en su muerte. Se convirtió en un recordatorio para generaciones, un aviso, una advertencia, un espejo. Un límite espiritual que ningún hombre debe cruzar, porque quien busca la gloria para sí mismo termina consumido por aquello que simboliza su propia corrupción. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, llevando consigo la marca espiritual de aquel día. Nadie volvería a hablar de la gloria humana sin recordar la escena del rey devorado por gusanos. Nadie olvidaría que el Altísimo mira desde lo alto y responde. Y así, bajo un sol que ya no brillaba igual, Cesarea entendió que el Dios de Israel sigue reinando, que su gloria no se negocia, que su justicia no llega tarde, que su reino es eterno. Si esta palabra tocó tu vida, apoya este mensaje de fe. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: la gloria solo pertenece a Dios. Con eso ayudas a que este mensaje profético pueda llegar a miles más.